El ser humano, una entidad muy complicada, que se mueve en su aspecto físico para lograr altos niveles de inteligencia, pero también poder captar el mundo de la intuición entre lo conocido y lo desconocido, y donde la mente, las energías, las creencias sobrenaturales, causalidades y eventos inesperados pueden definitivamente cambiarlo todo. Buenas noches. Quiero contarles, amado público, algo que me dijeron unos amigos y lo relataré tal como se me dijo. Tenía algunos bienes materiales, una gran ventana cuyo único paisaje era una mañana de cables mal puestos en un poste. Estaba en un cuarto piso y esa ventana estaba orientada a la calle. Se podía escuchar todo lo que las personas decían día y noche. Yo trataba de llevarme bien con todo el mundo. A pesar de todo, tenía buenas relaciones. Alguien me dijo, es mejor que salgas pronto de esa casa porque está poseída por entes malignos, tanto por sus habitantes como por la misma construcción de la casa y, muy importante, la ubicación de los elementos. Pero no olvido que la simple colocación de los objetos o la selección del color pueden cambiar una vida. La vida de quien escribe estas palabras que les acabo de relatar. Bienvenidos a este su programa Así Fue. Hoy con una travesía muy pero muy interesante. La hemos escuchado a diario, pero muchos todavía no entienden su significado. Y por eso quiero presentarles a una dama que tiene 8 años estudiando el Feng Shui y la astrología china Bazi, B-A-Z-I. Ella es, y bienvenida, Alicia Sánchez. Gracias. Con la zurda del corazón. Que estés muy bien. Usted también. ¿Qué significa astrología china Bazi? La astrología china Bazi es una técnica creada hace cientos de años atrás, miles de años, para poder hacer el cálculo de cómo iban a entrar estas, vamos a decirlo, energías que se van a dar con el paso de cada uno de los climas, con cada una de estas estaciones. No tiene nada que ver con las estrellas como tal, por tanto no debería llamarse realmente astrología, sino cálculo de los 4 pilares del destino. Fue creado precisamente con animales para que las personas en aquella época pudiesen adaptarse al conocimiento de cómo se comporta una cabra, cómo puede comportarse un buey, en el momento que está más auspicioso este animal, cómo pudiese afectarnos a nosotros en la vida. Y de acuerdo a esto han creado este gran sistema con 2 tipos de calendario, que es el calendario solar y el calendario lunar, para poder determinar cuándo entran estas energías importantes a nuestras vidas, que pueden generar una situación favorable o desfavorable de acuerdo a cómo se combinen con los elementos, que además son llamados tallos celestiales, que van a generar un binomio o una duplicidad interesante en un año, en un mes, en un día y en una hora. Entonces, qué interesante que esos 4 puntos, ¿verdad? Este cuadrado está marcado por el efecto de las estaciones. Exactamente. Y de ahí el punto de ubicación punto energética, de partida. El punto de partida, exactamente. Antes de caer en materia, deberemos hablar muy generalmente del Feng Shui. Muchos no creen en él y otros han hecho de él toda una carrera, una forma de vida. Todas las culturas de la antigüedad tenían su forma de hacerlo, pero lo llamaban de forma diferente. Por ejemplo, la pirámide de Keops estaba posicionada perfectamente en los 4 puntos cardinales y orientada a la constelación de Orión, al igual que otros astros, en la tumba de nada más y nada menos Tutankamón. Ahí habían 5 ladrillos con invocaciones mágicas orientadas en la misma dirección, al igual que la pirámide del Sol, que tenía en su fondo mercurio líquido, lo mismo que la tumba china del primer emperador. En tiempos modernos, el famoso rascacielos Taipei 101 fue construido siguiendo obsesivamente estas reglas, pero no terminaríamos de contar
como ha estado ocurriendo desde un pasado distante, hoy contamos con la presencia de esta especialista en el tema. ¿Qué de cierto tiene esto que a la hora que en el Asia hacen edificaciones como esta que acabo de mencionar, miden muy bien hacia qué punto su ubicación? Sí, tanto es que el Feng Shui nace precisamente para trabajar las tumbas, dónde nosotros vamos a colocar las tumbas y qué incidencia va a traerle a las generaciones posteriores. Estos emperadores en aquella época, cuando nace el Feng Shui, nace justamente es para eso, para que cada siguiente en esa línea generacional tuviese una suerte particular y ese emporio, ese imperio fuese, vamos a decir, más fuerte cada vez que entrara otro consiguiente después de esa línea dinástica china. Tanto es que totalmente entra el Feng Shui para trabajar las tumbas. Después es cambiado a lo que es el proceso de los vivos, unido estrechamente con la astrología china, para poder determinar cuáles son los momentos más adecuados para tomar ciertas decisiones, hacer más auspicioso un lugar y para poder desfavorecer en el sentido de no tener habitaciones o ese cuarto del emperador que estuviese ubicado en la zona del palacio donde las energías eran más auspiciosas y vetar esas zonas que vamos a decir son desfavorables en esa propiedad o en este palacio imperial. ¿Tiene que ver algo, para que el público lo entienda de parte suya, cómo construcciones, edificios tienen como una especie de cuadrado en el centro, un espacio? Sí, cuando tú ves dentro del Feng Shui y ese estudio como tal, lo que tú vas a determinar, cómo se va a manejar el entorno, cómo es todo el espacio, porque cuando hablamos del Feng Shui no estamos hablando únicamente de la decoración ni cómo vamos a colocar un objeto pertinente en el lugar, sino vamos a determinar cómo influye una ladera, cómo influye la calle o cómo influye un río que pueda transitar cerca de nuestra propiedad a nuestra casa y por supuesto cómo va a ser esa influencia. Entonces, basado en esto, cuando se hace una planificación de estructura, una construcción como tal, se van a tomar esos indicativos para saber si ese terreno o esa ubicación es auspiciosa o no. Lo cierto es, querida Alicia, que el tema de hoy es víctima, por decirlo así, de muchas controversias, ¿verdad? Quizá por la creencia que sabemos más que hoy que ayer, pero esto no es totalmente cierto. En la India se descubrieron complicadas ecuaciones matemáticas. El Feng Shui, palabra de origen mandarín, literalmente significa viento y agua. Es un antiguo sistema filosófico chino de origen teoísta basado en la ocupación consciente y armónica del espacio, con el fin, como dijo ella, de lograr de una influencia positiva sobre las personas que ocupan ese espacio. El Feng Shui es una forma de geomancia desarrollada en China y originalmente era una forma de conocimiento que estudiaba los cambios que ocurren en la naturaleza, el clima, los astros. Por ello los orígenes del Feng Shui varían según las fuentes. En el Imperio Chino esta estética era un asunto de Estado y solo las construcciones, como lo dijo ella, imperiales y de algunos nobles tenían acceso a esta aplicación. Por esa razón se la llamaba aplicaciones de emperadores y reyes. Incluso se aplicaba la ubicación y orientación de las tumbas. Y a partir de la instauración de la República, el Feng Shui, junto con otras prácticas tradicionales de la cultura china, fue prácticamente prohibido. Los centros actuales de difusión del Feng Shui no se encuentran en China, sino en Hong Kong, Taiwán y Malasia. Y en la última década del siglo XX, con el auge de la nueva era, el Feng Shui se ha popularizado enormemente. Díganos con su experiencia si el Feng Shui puede beneficiarnos en su aplicación o si puede ser también negativo usarlo. No, nunca va a ser negativo, de acuerdo también a quién te lo está llevando en camino. Porque si es una persona que no tiene un amplio conocimiento sobre el tema, puede generar un grave daño dentro de esta casa. Si nosotros, por lo menos te pongo un ejemplo, vamos a tener una propiedad que tenga ciertas características y vamos a tener a una persona que, de acuerdo a un número que se le otorga, el número mágico, el número QA,
que nació esta persona en particular es desfavorable a una zona en específica y ese especialista lo pone a dormir en esta zona, va a generar una situación lamentable. Pero si el especialista es bien llevado, lleva a este grupo familiar o esta empresa a destacar esos lugares positivos, por supuesto, el crecimiento tanto económico, espiritual, vamos a decir, de relaciones interpersonales van a ser muy, muy favorables. Algo muy curioso, querido público. Nuestra hermosa invitada, la señora Alicia Sánchez, es la esposa de un invitado que tuvimos hablándonos densamente e interesantemente de Poltergeist. Y él en algún momento, señora Alicia, nos hablaba de cuán importante es estudiar la historia de una edificación antes de habitarla. ¿Qué conexión tiene con el Feng Shui? Pero me lo responde después de esta pausa comercial. Ya regresamos aquí en su programa Así Fue, con la travesía Feng Shui y un poco de astrología china básica. De nuevo aquí en su programa Así Fue, con esta travesía que hoy se llama Feng Shui. Una maravillosa excusa, señora Alicia, para hablar de las energías. Y usted, como lo dejé en el aire, en el segmento pasado, casada con el señor Wilmer, y nos habló aquí de Poltergeist y cuán importante es estudiar la historia y la ubicación de una edificación, se vaya a comprar o se vaya a alquilar. Tanto es que es más importante cuando tú vas a llevar un Feng Shui, sabiendo esa estructura, su historia, dónde está ubicado, qué hay debajo de esta tierra, de este terreno. Cuando hay sucesos paranormales, lo primero que hay que enfocarnos es en dónde están situadas esas edificaciones. Hay personas que construyen en lugares religiosos, en lugares donde antiguamente hubieron nativos, o vamos a decir, en lugares donde hay cementerios y situaciones un poco complejas. Y eso es algo que debería evitarse antes de construir, porque puede generar apertura de portales. Pero adicionalmente a esto, también vamos a encontrar otros elementos que pueden indicarnos que en una propiedad puede ser auspiciosa o no. En el caso de tener colinas o de tener cercanos riachuelos de agua o que estén muy cerca del mar, esto va a generar un punto tanto favorable como desfavorable para un bien inmueble. ¿Y usted que vive en una colina aquí en la capital, Caracas? Así es. ¿Qué siente? Bueno, le cuento que Colina de los Ruices, que es la ubicación donde estoy, ya de por sí, por ser una colina, ya tiene una incidencia, vamos a decir, un poco desfavorable en cuanto a lo que es... Desfavorable, porque puede generar situaciones de entidades paranormales dentro de las viviendas o donde se vivan experiencias extrasensoriales. Cuando hablamos de colina, como estamos despegados de la tierra, tenemos una conexión espiritual, vamos a decir, un poco... no más elevada, porque no nos vamos a conectar precisamente con lo más elevado y lo más divino, sino ahí estamos distanciados y por tanto vamos a tener como que mayor contacto con las energías extrasensoriales o del más allá. ¿Y por qué no aprovechamos este momento para que usted comparta con el público, como lo compartió conmigo en la pausa, cómo fue que usted conoció a su esposo Wilmer Ferrer, que nos habló aquí de Poltergeist? Aprovechando la ubicación, la colina y todo esto. Sí. Bueno, aparte que Colina de los Ruices es importante saber que está muy cerca del Guaire, este riachuelo, este río que nos pasa, que además ha estado contaminado por muchísimos años. Esto ya es una incidencia particular para que Colina de los Ruices y también las urbanizaciones aledañas tengan influencias energéticas desfavorables. ¿Ok? En mi casa, en el momento que mi papá compra esta propiedad, que actualmente vivo con mi esposo y con mi madre, esta propiedad como tal ya tenía una infestación, vamos a decirlo de alguna manera, con una entidad espiritual que se manifestaba dentro de esta casa.
Yo, estando muy pequeña, a la edad de 12 años, decidí jugar la Ouija. Mi mamá no me la quería comprar, así que la hice con cartulina, con una amiga, y nos pusimos a jugar. Eso es como peligroso. Totalmente, totalmente. Y abrimos lamentablemente un portal a ese mundo desconocido, estando muy joven, muy muchacha, en desconocimiento pleno de que realmente nos íbamos a comunicar con esas dos almas que se hacían presencia dentro de la casa. ¿Y resultó? Generó una tragedia dentro de la casa porque lo que entró no fue precisamente esa comunicación con estos dos seres, vamos a decir, espirituales que estaban dentro de la propiedad, sino con una entidad demoníaca que me acompañó y acompañó a toda mi familia desde los 12 hasta mis 25 años, que es cuando conozco a Wilmer. Entró y se quedó. Como quien dice, en espera que Dios se apiadara de nosotros ante tantas situaciones reiterativas, de movimientos en la casa, de sonidos, de personas que se sentaban en nuestras camas, de sombras oscuras que veíamos, de situaciones bien complejas dentro de nuestra propiedad. Y bueno, una persona llevó a mi esposo a la casa, en aquel momento no éramos nada, nos conocimos, él hizo una limpieza energética del espacio, inmediatamente al cabo... ¿Como en la película Poltergeist? Sí, se hizo Cuando una limpieza. culmina como el personaje que ya está limpio el lugar. Está limpio el lugar. Ya nosotros habíamos tenido esa manifestación de que todo se sentía bien y estable y de repente al cabo de una semana se volvía a intensificar la situación, pero después que entró Wilmer, al día siguiente nosotros vimos que la casa tenía algo distinto, porque entraban los animales, entraban las mariposas, entraban los pájaros, ya tanto es que cuando tú prendías la luz como que resplandecía más de lo normal. Y eso, las personas que llegaron a estar esa semana en la casa nos decían, hubo un cambio, ustedes remodelaron la casa. Yo les decía, no hubo ningún tipo de remodelación, hubo una limpieza espiritual. Y a raíz de esto vino muchos cambios a mi vida. Y vimos que esto continuaba en el tiempo, pasaban los meses y seguía una estabilidad total, ya no teníamos pesadillas, ya no se veían sombras en la casa, ya no había ningún movimiento errático de algún objeto. Ya todo estaba en tranquilidad. Y bueno, poco a poco me fui enamorando de mi actual esposo. Entonces el señor Wilmer fue a limpiar la casa. Sí, y hoy ya tenemos 11 años. 11 años juntos y encontraron el triángulo del amor. Así es. La amistad, la espiritualidad y el amor como tal, ¿verdad? Lo hermoso de la intimidad en el ser humano. ¿Puede decir entonces usted con estas energías, porque estamos hablando de energías, que el enamorarse hoy en día, más que la atracción física, es espiritual? Fue espiritual. Un momento para que usted le envíe un mensaje a nuestra juventud, la cual me preocupa mucho, querida Alicia, la cual me preocupa mucho, amado público, cuando yo les hablo y les digo que tengan cuidado a la hora de correr con una relación. ¿Puede dirigirse usted a la cámara aquí? Sí, bueno, a todos los jóvenes que me escuchan, lo más importante es confiar en ustedes, saber que cada uno de ustedes está el poder del cambio, no solamente para sus vidas, sino para todo el entorno. Ustedes son co-creadores de un nuevo destino para esta tierra maravillosa que es Venezuela. Y por ser responsables tienen que hacer las cosas bien. A donde vayan, a donde los lleve el río, ustedes tienen que llevar esa luz maravillosa que nos caracteriza a nosotros como venezolanos y generar siempre lo positivo, ayudar a cada una de las personas que se encuentran a su alrededor. Y por supuesto, evitar cualquier contacto con energías discordantes y por supuesto hacer juegos como estos que realmente no son juegos, sino son aperturas a situaciones bastante complicadas. Agradecido, muy agradecido, la juventud co-creadora. Totalmente. Importante que entiendan eso. Cuando siempre se nos dijo desde pequeños, el futuro son ustedes, ahora más que nunca, ¿verdad, Alicia? Sí, es así. Por el punto espiritual que se encuentra en nuestro planeta. Es así, es el punto. Y algo que me llama mucho la atención, Venezuela en su carta astrológica es un país de migraciones y que ahora está en un proceso de migrar. Y que es necesario que los venezolanos, también esa diáspora, se riegue por el mundo, porque estamos dando un poco de nuestra luz en cada lugar donde vamos. Y están dándose unas transformaciones en el mundo maravillosas, gracias a esta juventud que está saliendo
de nuestro país. Por eso que no llevando el podemos amor. juzgar, ¿verdad? Para nada, Debemos amar, para porque nada. tenemos en el ADN a nuestro libertador, Totalmente. que más que libertador, siempre lo digo, un ser extremadamente espiritual. Si no, revisen sus cartas, revisen, como yo mando a leer a todo el mundo, la carta al Congreso de Angostura, el discurso de Angostura. Ahí el libertador Simón Bolívar da muestras por qué fue y seguirá siendo grande. Lo cierto es, querida amiga, que la ciencia del Feng Shui es en su existencia un aliento vital del chi entrando en materia, y hay espacios en las casas que son más propensos a la influencia sobrenatural o espacios donde antes ejercen mayor fuerza. Casi siempre hemos oído en las historias o muy en concreto experiencias personales muy nuestras, donde hay un espacio en la casa donde siempre se oyen más ruidos que otros y se ven más sombras. Cambia la temperatura, microclimas de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir esto de sobrenatural en las casas y cuáles de estos son los más propensos, querida Alicia, a la actividad paranormal? Pero, ¿a dónde vamos? A un corte comercial. A una pausa y ya regresamos en este su programa. Así fue. Aquí de regreso con un tema muy interesante, el Feng Shui. Querida Alicia, dejamos una pregunta al aire, las zonas energéticas en la casa. Sí, cuando nosotros tenemos una propiedad, toda propiedad que tenga su ventana, que tenga su puerta, tenga un techo y por supuesto un piso, va a tener una zona energética. Si nosotros dividimos la casa o esta propiedad en 9 palacios con una cuadrícula 3x3, vamos a encontrar que están estos 9 sectores más el centro. Encontramos el centro y vamos a ver que a su alrededor estos 8 sectores van a generar influencias positivas o negativas dentro de un espacio. Y cuando hablamos de las negativas nos vamos a encontrar con un sitio muy específico que se llama el Gukei, que para cada casa... Disculpa. Gukei. ¿Cómo se deletrea? Se deletrea W-U-K-E-I. ¿Okay? Gukei. O también es llamado zona fantasma, los 5 fantasmas. Esta zona es donde se abren los portales espirituales. Toda casa la tiene, pero va a depender, no todas las casas son iguales, y por tanto, de acuerdo a cómo entre la energía, va a tener una influencia o va a tener un sector específico, ¿ok? Por lo menos te doy un ejemplo, una dirección donde entre la máxima chi o la máxima energía hacia el sur, hacia la orientación magnética sur, vamos a encontrar el Gukei en el oeste, y una persona que sea QA9, va a tener también un Gukei personal, ¿ok? En esa zona no debería de dormir, porque se va a activar en el oeste una demarcación espiritual negativa donde puede encontrarse con seres del otro mundo. Si esa persona, además, tiene características espirituales, es sensitiva, perceptiva, esto va a aflorar mucho más, pero puede generar cierto equilibrio teniendo una persona que sea habilidosa a nivel energético. Alicia, entonces por eso que también en la cultura hindú ninguna persona puede entrar a la casa sin quitarse los zapatos. ¿Es correcto? ¿Por qué? Correcto, porque nosotros arrastramos no solamente un polvo, Arrastramos no solamente un polvo, el polvo que puede estar en la calle, una contaminación, sino que adicionalmente a esto también nos conectamos a través de la tierra con ciertos elementos. Una persona que se fue, te pongo un ejemplo, a un cementerio, y va al cementerio y regresa a su casa y no se ducha, y no limpia sus pies de esa tierra del cementerio, tú estás atrayendo esas energías a tu casa. Y más si eres perceptivo, los invitas mucho más. Es como si tuvieses el chicle en el zapato. Exacto. Otra cosa que seguro al público le interesa tanto como yo. Aquí hay una ventana que da a la avenida, a la calle. Y lo normal, según el Feng Shui, es que la cama esté ubicada ¿a dónde? ¿Al frente o al lado? No. Aquí lo vamos a ver varias cosas. Lo primero es saber el número QA que tenga esta persona. Saber cuál es la orientación de esa casa. ¿Cómo tú puedes saber el mío?
eso se saca es por el año de nacimiento. Pero contándolo fuera de esto, porque es muy amplio, si tú tienes un espacio donde no puedes mover la cama o la orientación más positiva, tú vas a buscar que ella esté en una posición de poder, en donde tú dormido puedas ver, o acostado, tú puedas ver tu puerta a un costado, a un lateral, tanto derecha como izquierda, nunca al frente, porque se llamaría la posición de muerte. Nunca al frente. Nunca. Tus pies hacia una puerta generan la posición de muerte, demarcando una situación desfavorable hasta de enfermedad. También es importante saber que si tú tienes una cama, tú no la puedes recostar a la ventana, porque si esa persona además es dispersa, es desordenada o tiene alguna tendencia a la locura o tendencias, vamos a decir, psicológicas, que puedan ser perturbantes o perturbadoras, mejor dicho, puede generar alteración muy fuerte, puede generar una alteración muy fuerte. Entonces, lo ideal es que utilice una cortina muy oscura, muy espesa, si no hay otra forma de ubicar esta cama. Entonces, aquí está la ventana y yo coloco mi cama a un lado. A un lado. Hay muchas formas de poder ubicar una cama dentro de un espacio, teniendo tus mesas de noche, teniendo un respaldo, que ahí es donde entramos a los 4 guardianes celestiales, que no solamente están en la parte de afuera de nuestra propiedad, sino también están adentro. El respaldo de la cama. El respaldo de la cama. Nosotros necesitamos tener un respaldo porque eso significan nuestros protectores. Nuestro protector. Y a los lados son nuestros amigos, nuestros aliados. Y hacia adelante nosotros tenemos nuestros proyectos de vida, que es donde sale la presencia del ave fénix, que se proyecta en positivo. Bueno, definitivamente cuando se realizan cambios específicos en el hogar, querida Alicia, en base a las necesidades y deseos, estamos definitivamente, por lo que está diciendo, enfocando la energía para apoyar nuestros objetivos, nuestras intenciones y para entender cómo el espacio exterior refleja el estado interior, el estado de la mente, en el caso de los espíritus. ¿Qué espacio de las casas escogen los espíritus para ejercer su fuerza? Me dijo un poquito de eso ahorita, pero se me puede ampliar. Ampliar. Bueno, voy a tomar varias cosas que has comentado. El primer caso que comentas al principio, de la persona que te comentó que estaba a su ventana, había unos cables y además estaba en un piso 4. Ya el 4 ya es un número desfavorable para los chinos, porque fonéticamente suena para ellos como la palabra muerte. Y por tanto, el piso 4 es un piso que hay que tenerle como miedo, así como nosotros le tenemos miedo al 13. Y el 13, cuando tú sumas sus dígitos, te da 4, que es energía de estancamiento, es energía de muerte. Entonces, unas personas que vivan en el piso 4 van a tener la tendencia a tener, como quien dice, como que todo comienza a ser un poco dificultoso para poder generar esas proyecciones a futuro que quisiera. Pero además, si tu propiedad, la suma de sus dígitos suma 4, también estamos hablando de que esto también se puede manifestar. Pero en una zona específica de la casa donde se acumula la mayor carga de energía discordante, precisamente es el baño. Primero porque el baño es nuestro chakra, es donde representa el chakra raíz de la casa. Además está con todas estas tuberías de aguas negras, donde hay una carga energética discordante, ahí es donde pueden manifestarse la mayor cantidad de energías desfavorables. Pero es importante también saber que hay personas que tienden a prender velas en los baños. Esto es algo completamente negativo, porque tú no estás llamando a energías de alta frecuencia, sino realmente te estás conectando con lo más oscuro y con lo más bajo dentro de las frecuencias espirituales. Mis abuelas, que no creían en el Feng Shui, decían nunca ponga una vela en el baño. Nada, en el baño nada. También es importante saber que hay espacios que en Venezuela lo utilizamos mucho, que es el cuarto de los cachivaches, donde ponemos cualquier cantidad de cosas. Donde hay desorden, hay entidades espirituales. Donde hay energías de estancamiento. ¿Por qué pasa esto? Porque el chi no entra de una forma correcta, porque hay muchos objetos atiborrados. Y por tanto hay desorden, hay suciedad. Por tanto, las manifestaciones espirituales van a ser mucho más densas y se van a reflejar en esta zona. Imagínate tú, si ese es un cuadrante positivo de la casa, ¿cómo estará la economía de ese grupo familiar? Abajo completamente. Abajo completamente. Bueno, les sugiero que presten mucha atención. El Feng Shui
Se cree que si lo utilizamos adecuadamente como una herramienta, nos puede llevar a la felicidad económica, según el dicho salud, dinero y amor. Es lo que todos deberíamos tener, o por lo menos tener estabilidad. ¿Pueden los espíritus aferrarse negativamente, Alicia, a estos espacios donde se canalizan estos tres aspectos en la vida del hombre? Mencionaste en el baño. Sí, el baño, tanto es que para los chinos, ellos tienen una historia mitológica de la dama púrpura que aparece en los baños. Cuando ella se muestra en positivo va a traer beneficios y ella precisamente sale de los baños, de estas tuberías. Y si tú la tienes en negativo, donde hay una persona que haya faltado a su esposa, haya faltado a la relación, ella va a tomar el manifiesto y va a generar enfermedades en la zona baja del cuerpo. Entonces pueden sufrir de enfermedades en la zona sexual. No en vano en la psicología existe algo llamado psicología del color. Pero, ¿qué es el color? La luz conocida como espectro electromagnético, ¿correcto? Que es una de las fuerzas más importantes que gobiernan el universo. Y siempre hemos asociado los colores oscuros con los entes de baja frecuencia. ¿Cómo estos colores causan atracción de entes negativos en el hogar? Es una pregunta que quiero que me respondas vestida de ese color maravilloso al regreso de nuestra pausa en este su programa Así Fue. Pero antes, ¿tu red social? Mis redes sociales son @AliciaFengShui. Me pueden conseguir en cualquiera de las redes como @AliciaFengShui. ¿Y en el programa? Y tengo un programa de radio todos los viernes de 2 a 3 de la tarde llamado Made in China. ¿Con tu esposo? Sí, con mi esposo. Y también en la noche tenemos uno que se llama @Zona Paranormal Cero. Zona Paranormal Cero. Made in China, Made in China. Made in China, así es. Ya regresamos aquí en esta travesía de Feng Shui. De nuevo aquí en este su programa Así Fue, en Te Ves, que sonríe contigo. Con esta travesía del Feng Shui y sus 4 puntos cardinales. Nunca voy a olvidar eso. Dejamos una pregunta en el aire, la utilización de los colores. Y quiero que me amplíe la utilización de los colores como prenda de vestir y en la casa. Bueno, es importante saber que hay colores yin y hay colores yang, que llamamos los colores cálidos y los colores fríos. Lo negativo y lo positivo. No lo hable tanto como negativo o positivo, ¿no? Sino cuando hablamos de yin y yang, en lo yin también está lo positivo y en lo yang puede haber negativo. Entonces son como, vamos a decir, es una teoría muy compleja que no se puede denominar solo como positivo como negativo, tiene mucha abertura. Ahora bien, en cuanto a color, cuando nosotros tenemos una casa que tiene colores oscuros, cuando estamos viendo que son casas que tienen tonos grises, o hay un exceso de blanco, o hay un exceso de colores como el negro, en el cuarto de los adolescentes, que ahora le encanta el color negro, y más si ese adolescente es netamente psíquico, o vamos a decir, tiene esos poderes extrasensoriales, va a darle mayor apertura. Y el blanco, que a veces nosotros lo conocemos o lo reconocemos como un color de una vibración alta, puede generar situaciones desfavorables. Tanto es que en China el color blanco es el color de la muerte, es el color que se utiliza para despedir a nuestros parientes fallecidos. Una persona que es altamente sensitiva o psíquica, tener paredes blancas va a conectarlo aún más con ver estas entidades o tener esta vivencia más desarrollada. Pero el color negro hace exactamente lo mismo. Así que un exceso de estos dos elementos puede generar alteración dentro de una vivienda, tanto de negro como de blanco. Ahora, también existe un color que es muy delicado, yo le digo sobre todo a los varones que le encanta muchísimo, que es el color azul. El color azul tiene una energía particular porque, como es el mar tiene una energía yang, de movimiento, pero por debajo hay una energía yin. Estabilidad. De estabilidad. Pero ella pasa, ella cambia, va hacia arriba y va hacia abajo.
De repente tú ves el mar en calma, pero abajo hay una tempestad. Eso puede, y viceversa. Este es el color, también se comporta de esta manera dentro de un espacio. El azul y más en cualquiera de sus... En cualquiera de sus gamas, y más aún cuando son tonalidades de azules muy oscuros. ¿Qué hace? Fluctúa todas las emociones, genera fluctuaciones emocionales, activa la depresión. Entonces, por tanto, es un color que hay que tenerle respeto. Y en las habitaciones no se debe colocar azul, y más si nosotros estamos en pareja, porque activa infidelidad y también apaciguamiento en la actividad sexual. Quiero compartir con usted y con el público, mi amado público, a quien agradecemos su sintonía y sus comentarios. Fuera de nuestra amada nación, no voy a decir el lugar, pero una ciudad muy hermosa. Pero me sorprendió cuando nos invitaron y cuál es mi sorpresa, que dentro de aquella hermosura, mientras subíamos con causalidad en una colina, era la única casa pintada de negro. Y la única persona que vivía ahí, prácticamente en un mini palacio, luego descubro que pertenecía a una secta llamada los Illuminati. Y toda la decoración que había era una decoración extraña. Lo que quiero decir, no hace falta tener una hipersensibilidad espiritual para uno captar eso. Este tipo de situaciones que hablan por sí solas. El color habla. El color tiene una frecuencia y además estimula nuestras emociones, independientemente que tengas habilidades extrasensoriales o no. Todos podemos captar a través del color. Por lo menos el color rojo es el color de la vida, pero también un exceso... Del amor. Sí, del amor y de la pasión, pero esa pasión que también se puede desbordar y que puede traer situaciones desfavorables, de agresividad, de violencia, donde puedes perder el control. Entonces, como bien te dije, hay un yang y hay un yin, pero dentro del yang también puede haber algo negativo. Y por tanto, el color rojo es un color de cuidado, que no todo el mundo debe utilizar y que no en todos lados se debe usar en exageración, porque puede traer situaciones de violencia extrema. Entonces, 2 más 2 matemáticamente da 4, pero depende cómo se use. Depende cómo se use, porque si ves las pirámides son en forma de un cuadrado de 4 lados, que al final se convierte en un triángulo. Cuando son egipcias, si no la truncada. Si no son las truncadas, exactamente, pero cuando tú ves, la formación es un cuadrado perfecto. Y son sitios mortuorios. Mortuorios. Que además eran de sacrificios realmente inconcebibles, espantosos. Por cierto, Alicia, las personas que tienen el juego de comedor a la entrada de la casa. No debería, y eso también pasa con las cocinas. Nosotros tenemos el juego de comedor y cuando tenemos las cocinas entrando inmediatamente a nuestra casa, simboliza que nosotros somos exageradamente confiados. Y por tanto las personas que se nos acercan nos van a manipular o nos pueden buscar la manera de quitarnos lo que a nosotros nos pertenece, de una forma de estafa. Así que las personas que tengan eso dentro de su casa tienen que tener sumo cuidado y además generar un cambio dentro de la vivienda, porque más bien, por lo menos en el caso de la cocina, representa el corazón de la casa, representa el dinero, donde nosotros nos comunicamos con el alimento, es la zona más importante. Pero cuando hablamos del comedor donde nosotros nos reunimos, él debería estar en el centro de nuestra casa, para generar el equilibrio y donde la familia el mar de las emociones. Y donde la familia siempre esté unida. Y donde la familia esté unida y en comunicación completa. Y cuando está cerca de la puerta, nos está indicando que las personas se quieren ir rápido, que quieren comer y se quieren ir. Hemos viajado sobre un tema sorprendente. Mucho se ha dicho en torno al Feng Shui y a los espacios sobrenaturales en las casas. Y hay quienes piensan que los espacios no funcionan igual en todas partes de las casas, como lo que acabamos de hablar. Es decir, quizás los espacios sobrenaturales en mi casa no son los mismos que en la suya. ¿Correcto? Así es. Y hay muchos indicativos también en la parte exterior. Por lo menos una casa que tenga un árbol muy grande en su entrada. Primero, eso es una guarida de entidades espirituales que se van a empezar a manifestar. Pero además, si está en la entrada y es muy frondoso y no te deja entrar la luz. ¿Dentro de la casa o fuera? Sí, tú tienes una casa, una quinta, y esa quinta tiene un gran árbol en la entrada. En la entrada. Que no permite ver.
donde no entra la luz, donde no entra la energía yang, esto va a generar problemas que también van a desencadenar la influencia de entidades espirituales negativas. Como bien te dije al principio, el Feng Shui funciona de afuera hacia adentro. Cómo arrastramos ese chi que puede estar desfavorable afuera y cómo entra a nuestra propiedad y cómo nosotros lo podemos transformar en positivo o en negativo. Alicia, yo he visto en películas y programas de televisión árboles plantados dentro de la casa. Sí, pero aquí podemos jugar con ciertas situaciones que pueden ser favorables o no, de acuerdo en la orientación donde tú vas a colocar ese árbol. Por lo menos, si tú tienes un árbol que está orientado hacia el sureste de tu propiedad y que además este árbol puede generar frutos, estamos hablando que en esas zonas, en esa casa siempre va a haber abundancia de alimentos, porque esa es una zona que nos conecta con la prosperidad básica de la vida. Pero si también está un árbol en el este, también va a reforzarse nuestras alianzas con nuestros familiares y también con la sabiduría. Hay que ver de dónde puede estar ubicado este árbol, qué influencia puede generar. ¿Qué influencia puede generar? Exactamente. Querida Alicia, ya mencionamos los espacios donde más comúnmente ejercen influencia los espíritus de baja vibración o de bajo astral o de baja luz. Importante, debajo de las camas. Debajo de las camas. Hay que tener cuidado qué colocamos en la parte de abajo de nuestras camas. Si colocamos nuestros zapatos, si tenemos algún mueble donde tenemos guardados papeles, ¿con qué nos estamos conectando? Porque cuando nosotros dormimos, nuestra energía gira y arrastra lo que está abajo y lo que está arriba. Y si nosotros tenemos algo discordante debajo de nuestra cama, eso es algo que nos va a venir el zapato encima. No puede estar abajo. Para nada. ¿Pero un vaso de agua? Tampoco, porque es amplificador de la carga energética, de la energía como tal. Si nosotros colocamos un vaso de agua, estamos estimulando en negativo que se puedan dar apertura con el más allá. Aparte, que las entidades espirituales se pegan en la parte de atrás de nuestra espalda. Entonces, hablamos de entidades bajas. Ahora, ¿qué tal si hablamos de los espíritus de la luz? Supongo que estos seres también tienen unos cuadrantes especiales en las casas, ¿verdad, Alicia? Por supuesto. Y claro, serán distintos las señales, por ejemplo, los signos y hasta las energías en el ambiente. Sí, y cuando se habla de ese sitio especial donde nosotros podemos cultivar nuestra espiritualidad y donde nos vamos a encontrar con lo divino, nos vamos a ir inmediatamente hacia la orientación noroeste. El noroeste dentro del Feng Shui se tiene como esa zona que nos conecta con lo divino, porque es la zona del Padre, es la zona del cielo. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra propiedad esa zona, que además tiene una combinación auspiciosa por cuadrante, ahí es donde nosotros vamos a colocar nuestro cuarto de meditación, de acuerdo a la religión donde nosotros estemos profesando, pero además podemos colocar nuestra mesita con nuestros santos, a donde nosotros le rendimos ese culto especial y donde nos conectamos con lo divino. Entonces el hogar también puede ser un campo de choque enorme de energías. Seguramente nuestro amado público, Alicia, pensará si las energías entre dos tipos de entes, por decir algo, los buenos y los malos, pueden lograr un gran volcán al momento de una confrontación. Mantener el orden de la casa, la limpieza, la paz, la armonía y esos pequeños detalles donde está el verdadero significado de la vida, de las relaciones humanas, familiares dentro del hogar, siempre se ha dicho que son causantes y consecuencia de estas manifestaciones. Das para mucho más. Creo que el Feng Shui es extremadamente amplio en sus 4 puntos cardinales. El público, estoy seguro como yo, que al igual que hemos hablado tanto aquí de la espiritualidad y del valor de calibrar las energías, también deberíamos tomar en cuenta los objetos, los colores y la ubicación de esos lugares muy específicos en su punto cardinal que pueden contribuir o no contribuir a nuestra tranquilidad. Sobre todo los cuadros. Los cuadros nos comunican con energías importantes, porque el pintor al crear su obra va a dejar todas sus emociones colgadas en esa pintura. Y si ese cuadro de por sí nos conecta con la melancolía, con la tristeza, o además es de una persona fallecida, nosotros posiblemente tengamos energías como esta visitando nuestra casa. ¿Cómo su hijo de 8 años, Ramsés, canaliza esto? Bueno, ¿qué te puedo decir? Mi hijo yo le digo que es un despierto a nivel energético.
teniendo unos padres como los que tiene, que siempre están hablando de todo este tema, y además de esto, que nosotros lo involucramos en este conocimiento, él ya tiene esa sensibilidad de poder distinguir en la casa cuando algo está en negativo o cuando no. ¿Con tan solo 8 años? Con tan solo 8 años. Cuando hay entidades espirituales que están visitando nuestra casa, inmediatamente mamá, lo capta. hay que tener cuidado. Hay lo que llamar a heredó de papá y lo mamá. heredó de papá y Bueno, mamá. Alicia, amado público, el Feng Shui pica y se extiende, como decimos acá en nuestra amada nación Venezuela. Ofrecemos aquí detalles, pruebas, pero usted es un público inteligente para que saque sus propias conclusiones. Gracias, Alicia, Gracias, Euro. por este aporte maravilloso en nombre de todos nosotros. Y a usted, amado público, lo invito nuevamente, con toda mi alma, a una nueva travesía en su programa. Así fue, el próximo domingo a las 7 de la noche. Buenas noches.